Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera. Estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el día de hoy nos corresponde estudiar un título llamado La sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 10. Quiero invitarle a que vayamos juntos a la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, y vamos a estar considerando lo que nos enseña el versículo 18 al 21. Amén. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Estamos, hermanos, estudiando lo que es esta escena del Apocalipsis, las tres plagas que fueron desatadas cuando la trompeta sexta sonó y fueron desatados los ángeles que estaban, los cuatro ángeles junto al gran río Éufrates. Y la Escritura nos habla de unas bestias feroces, tremendas, unos caballos, 200 millones para ser específicos con lo que dice el texto. Dice que estos caballos tenían cabezas como cabezas de leones y por su boca escupían fuego, humo y azufre. Ahora, hermanos, ¿qué naturaleza o de qué naturaleza son estas plagas? Hablábamos un poco acerca de que si esto es concebible o no es concebible. Es decir, la idea de que Dios mate u ordene matar a la tercera parte de los seres humanos, ¿es una idea concebible? Por supuesto que sí, creemos que sí, la verdad, Dios es Dios soberano y es Dios supremo. Dios es el que da la vida y Él la quita a quien Él quiere. Por lo tanto, nosotros no debemos dudar en ningún momento que Dios tiene el poder, Dios tiene la potestad para hacer las cosas conforme al designio de su voluntad, porque es Él el que determina los días del hombre. Pues la Escritura nos declara que Él es el que da vida y aliento y todas las cosas. Eso dice el libro de los Hechos, capítulo 17. Pues Él dice, hablando de Dios, es el que da a todos nosotros vida, aliento y todas las cosas. Dios es el que hace y el que da todo esto a nosotros. Y en el momento que Dios determine que nos va a quitar ese don de la vida, pues hasta ahí llegamos, hermano. Hasta ahí alcanzamos. Debemos de tenerlo eso mentalizado nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón. Nadie se muere si el Señor no lo permite. Y si alguien fallece o si alguien se muere, es conforme a la voluntad de Dios. Dios así lo determinó, así lo designó, y los designios de Dios se aceptan, se obedecen, porque Dios así lo determina. No se cuestionan, al igual que sus mandamientos. El que es buen cristiano no cuestiona los mandamientos de Dios, simplemente los obedece y los lleva a la práctica.
Ahora, hermanos, aquí nosotros, bueno, Dios tiene poder, hermanos, para azotar y castigar al mundo incrédulo y pecador, ya sea de manera literal o de manera física, con voraces incendios incontrolables en el mundo. Las grandes ciudades donde se aglomeran la gente impía, las ciudades pecadoras, donde los fenómenos naturales, terremotos, erupciones volcánicas ocurren o causando grandes estragos, hermanos. Y no solo devastando el suelo o las estructuras, sino también contaminando masivamente la atmósfera y causando un gran impacto, hermanos. Y Dios tiene potestad para poder controlar todos lo que son estos fenómenos, porque Dios es todopoderoso. Hemos de recordar, yo mencionaba a ustedes un poco antes de esto, de pasar a este tema, hermano, al de hoy, hablábamos un poco acerca de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, que dice la Biblia que fueron puestos como ejemplo de impiedad, como ejemplo de lo que no debemos hacer para provocar la ira de Dios, porque Dios castigó a esas ciudades de Sodoma y de Gomorra, haciendo llover fuego del cielo hasta que las consumió. Por eso la profecía de Isaías, cuando comienza a hablar en el libro de Isaías, en el capítulo 1, la palabra del Señor nos dice a nosotros, dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey, dice el Señor, conoce a su dueño, y el asno el pesebre del que le da de comer. Pero mi pueblo no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel, porque se volvieron atrás. Si Jehová de los ejércitos no hubiera tenido misericordia de nosotros, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, dice la Escritura, que quedaron como ejemplos de juicio y de expectación, de espectáculo al mundo para que vieran la justicia de Dios castigando a los hombres por cuanto su impiedad llegó hasta el trono del Santo, hasta el trono divino. La humanidad desborda en maldad, pero esa maldad es contabilizada delante del Señor. La Escritura nos dice a nosotros, allá por el libro de Romanos, por el capítulo 14, nos dice el Señor a nosotros, porque vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Usted, mi amigo, usted que está oyendo este mensaje ahora mismo, usted tiene una cuenta que entregarle al Señor. Usted tiene una cuenta que Dios va a exigir, que Dios va a pedir de sus manos. ¿Y con qué cuentas le va a salir usted al Señor? No lo sé. Pero ahora mismo usted puede echar mano de la salvación, echar mano de la vida eterna y aceptar el llamado que desde la profecía el Señor está haciendo a todos los seres humanos. Por lo cual dice la Escritura para nosotros, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero si no oyereis y fuereis rebeldes, pereceréis del todo. El Señor nos está advirtiendo. Tiempos malos vienen sobre esta humanidad. Tiempos peligrosos.
tiempos de angustia, de tribulación, de juicio, tiempos de plagas, tiempos de enfermedades, tiempos de cosas monstruosas que vienen y se están desatando sobre este mundo. Pero el ser humano no quiere aún doblegar su corazón al que todo lo puede, al dador de la vida, al que hace juicio a los hombres, al que juzga según el derecho y la justicia, al que castiga con misericordia a aquellos que le aman y que le esperan. El Señor puede hacer todas estas cosas, pues su justicia permanece para siempre. ¿Cuál es la naturaleza de estas plagas? Mire, hermano, cualquiera que sea la naturaleza de estas tres plagas, el castigo que traen es espantoso para los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. La Escritura nos dice que tiempos de adversidad, de plaga, de muerte, de mortandad, viene sobre los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. ¿Y cómo se obtiene ese sello? Habrá alguien que dice, yo voy ahora mismo y me pongo un sello, me lo pongo en mi frente y ahora ya estoy sellado. No, el sello de Dios es puesto por el Espíritu Santo del Señor, según lo dice Efesios capítulo 4. Dice la Escritura, y no contristéis al Espíritu Santo de la promesa, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día en que usted va a ser perdonado, en el día en que va a castigar el Señor al impío, al malo, como dice el libro de Malaquías capítulo 3. El Señor dice en su palabra, entonces todos aquellos que temían al Señor vinieron y dijeron todos ellos a estar del lado del Señor. Entonces dice Jehová, entonces discerniréis cuál es la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, porque entonces yo, dice el Señor, los perdonaré, como el padre que perdona a su hijo que le sirve, por cuanto obedecieron a la voz de mi palabra, por cuanto estuvieron atentos a la voz de mis dichos, dice el Señor, yo los perdonaré y estaré con ellos para siempre. O sea, Dios nos está perdonando. Dios nos está a nosotros bendiciendo y nos está librando de todas estas plagas. Dice el libro de Salmos en el capítulo 91, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque has puesto al Señor como esperanza tuya, has puesto al Altísimo como habitación tuya, dice el Señor. Por lo tanto, todos nosotros estamos confiados habitando al abrigo del Altísimo, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Dios Todopoderoso, del que todo lo puede hacer. La palabra del Señor entonces nos muestra el poder del Señor. Fíjese que suponiendo que en aquel tiempo que se den estas plagas, haya cristianos vivos, hermanos, cristianos verdaderos, vivos en la tierra, cuando estas plagas sean desatadas, el Dios soberano tiene el poder para librarlos de estas plagas. Y también tiene la buena voluntad de hacerlo. Eso es una potestad de Dios. Quiero mencionarles dos cosas. Una de ellas es lo que nos dice el libro de Éxodo, capítulo 9, versículos 25 y 26. Vea conmigo la Biblia, vea conmigo la palabra del Señor. Libro de Éxodo, capítulo 9, y veamos lo que nos dicen los versículos 25 y 26, hermanos. Amén. Éxodo, capítulo 9. Versículos 25 y 26, dice la palabra, y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres
como bestias. Asimismo, destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Mire qué hermoso. ¿Qué me da a entender la Biblia? ¿Qué me da a entender el Señor a través de su palabra? Que Él sabe librar a sus hijos, que Él sabe protegerlos de todo el mal, de todas las plagas. Aquí hubo una plaga que vino con granizo y fuego desde el cielo y cayó en todo el país de Egipto, menos en el lugar donde estaban sus escogidos. La Biblia nos dice también que cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, matando a los primogénitos en Egipto, las casas de los israelitas fueron libradas porque estaban protegidas por la sangre del cordero, porque estaban protegidos con la sangre del sacrificio. Esa sangre ahora es la sangre de Cristo. Y por eso la Escritura nos dice, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Otro momento que yo quiero mencionar a ustedes es lo que vivieron Sadrac, Mesac y Abednego en el libro del profeta Daniel. Si usted va allá conmigo, después del libro de Ezequiel, encontramos el libro de Daniel, el profeta. Y el capítulo 3, el capítulo 3 de Daniel nos habla de estos hombres llamados Sadrac, Mesac y Abednego. Y dice la Escritura en los versículos, vamos a estar mirando en el versículo 15, amén hermanos, en adelante. Dice el libro de Daniel 3:15, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Versículo 16. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amén. Mire cómo la palabra del Señor y la convicción de fe de estos hombres. El rey les ordenó, adoren la estatua, adoren la imagen que yo he hecho, y no van a ser castigados. Pero si no la adoran, los voy a echar en un horno ardiente de fuego, y ningún Dios, nadie podrá librarlos. Ellos respondieron, el Dios al cual nosotros servimos, a quien nosotros servimos, Él puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y el versículo 31 dice, y si no, o sea, esto es, y si no os librare, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así que es en vano lo que estás haciendo. Y el rey se llenó de ira y ordenó, hermanos, que fueran echados en el horno ardiente de fuego a Sadrac, Mesac y Abednego. Hermanos, y fueron echados en el horno. Y sabe el Señor librar aún de las flamas mismas a sus hijos, a sus siervos. Por tanto, mis hermanos,
si estas plagas se desataran por el mundo y alcanzasen a nosotros, el Señor sabrá librarnos a todos porque Él ya lo ha demostrado en el pasado. Y si no los librara y las plagas nos alcanzaran, nos vamos con la convicción de haber hecho la voluntad del Señor, la voluntad de Dios, y que por lo tanto nos está guardada la corona de justicia que Él ha preparado y dispuesto para todos los que le aman. Por lo tanto, sigamos adelante, hermanos. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Dios, hermanos, sabe librarnos. También la Escritura nos habla acerca de Sodoma y de Gomorra, como ya hemos dicho antes, y cómo Dios libró a Lot y a su familia por cuanto fueron hallados justos y no fueron destruidos juntamente con la ciudad en la que habitaban. Ahora, también quiero que veamos algo, porque es cierto que Dios ha hecho esto en el pasado y estamos hablando de que Dios hizo llover fuego de manera literal sobre Sodoma y Gomorra. Hizo llover granizo y fuego desde el cielo sobre todo el país de Egipto, conforme a su palabra, de manera literal lo hizo el Señor. Hermanos, pero también es necesario quizá contemplar que es posible que el fuego, el humo y el azufre que aparecen aquí en Apocalipsis sean simbólicos. Es decir, que representen algo más, que representen algo que tal vez nosotros ahora mismo lo podamos estar padeciendo. Es decir, hermano, que este fuego, humo y azufre representen plagas cuya naturaleza no sea literalmente el fuego, el humo o el azufre materiales, quizás sean plagas nuevas, desconocidas, y que se conocerán hasta el momento de su aparición. Plagas que exploten sobre la tierra como caballos salvajes de fuego, plagas que hagan arder el cuerpo físico como si de fuego se tratara y lo estuvieran consumiendo. Plagas que obstaculicen las vías respiratorias y los pulmones, asfixiándonos, así como un humo espeso que afecta a nuestros pulmones y no podamos respirar, hermanos, o causándonos cáncer. Plagas que dañen la piel, así como el daño que causa en el cuerpo el azufre. También, hermano, más adelante vamos a hablar de las plagas, las plagas postreras, y veremos cómo esta situación se desata sobre el mundo entero. Nosotros estamos viviendo, hermanos, en el poco de tiempo. Estamos viviendo en los tiempos finales. Estamos ya en una época donde el diablo ha sido suelto. El diablo está suelto en el mundo. Amén. ¿Sí? ¿Sí? No está atado. Y usted pensará, hermano, ¿y usted por qué dice eso? Mire lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 12. Mire un poquito adelante aquí de donde estamos nosotros ahora mismo estudiando la Escritura. Nos dice a nosotros lo siguiente. Amén. Dice el capítulo 12 de Apocalipsis. Y vemos el versículo 9. Dice el Señor: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Dice el versículo 12 en adelante: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira,
sabiendo que tiene poco tiempo. Amén. Ese poco tiempo, ese poco de tiempo es en el que estamos viviendo usted y yo ahora mismo. Y tiene ese poco de tiempo. Y la Escritura dice y advierte: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ese poco tiempo para actuar, para accionar, porque anda suelto, porque camina. Por eso el apóstol Pedro, quien escribiera también a la iglesia el mensaje de la palabra del Creador, dice lo siguiente en Pedro 5:8. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así dice la Escritura. Así dice la palabra del Señor. Él anda, Él se mueve, Él está tratando de alcanzarnos, está tratando de buscarnos. Y la Escritura dice que debemos velar, velar en oración, velar, hermanos, conociendo la palabra, estando atentos, porque nuestro adversario anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Ahora, hermanos, ¿quién traerá estas tres plagas del libro de Apocalipsis que abren esta escena en la sexta trompeta? Cualquiera que sea la naturaleza de estas tres plagas, el que tiene el poder sobre ellas es Dios y no Satanás. Satanás no tiene esa potestad. Hay muchas cosas que a veces la gente cree que o se las echa a Satanás, llamémosle así, o sea, inculpa a Satanás acerca de las cosas, pero muchas de ellas no son así, hermanos. No son así. Debemos de tener nosotros cuidado en algunas cosas. Mire, hablaba con una hermana y me preguntaba una hermana y me decía: hermano, ¿y Satanás puede leer nuestra mente? ¿Puede penetrar en nuestro pensamiento y en nuestros sentimientos para poder esculcar en ellos y hallar en nosotros alguna debilidad? ¿Puede Satanás hacer eso en la vida de un creyente, en la vida de una persona? La respuesta bíblica es no. No, Satanás no puede hacer eso. Porque la palabra del Señor nos dice a nosotros en Apocalipsis capítulo 2 que el Señor Jehová, Dios de los ejércitos, y nuestro Señor Jesucristo dice que Él es el que tiene el poder de escudriñar la mente y el corazón del hombre. O sea, Jesucristo, cuando anduvo en la tierra, no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca de los hombres, porque Él conocía sus intenciones, sus pensamientos de su corazón, sus sentimientos. Él los conocía. De hecho, cuando tuvo aquella plática con aquella mujer samaritana, hermanos, y le dijo el Señor a aquella mujer de Samaria: ve y llama a tu marido. Y ella le dijo: Señor, yo no tengo marido. Y él, mirándola, le dijo: ¿has dicho cierto? ¿Has dicho la verdad? Lo cierto es, le dijo el Señor, que 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso lo has dicho bien, lo has dicho con verdad. Y la mujer, asombrada, le dice: Señor, me doy cuenta que eres profeta. Es decir, tenía declarado el discernimiento de espíritus. El Señor no tenía necesidad de que nadie le chambreara, hermano, de que nadie le contara nada. Él conoce los corazones de los hombres, porque delante de Él estamos al descubierto. Amén, hermanos, amén. ¿Cuántos estamos conscientes de eso?
la Escritura nos dice a nosotros en el libro de Hebreos capítulo 4 y el versículo 12 y 13. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, hasta las coyunturas y los tuétanos y los huesos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Mire la palabra de Dios. Y dice en el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, Satanás no puede hacer eso. Dios sí puede hacerlo, pero Satanás no. Ahora, ¿cómo es que Satanás conoce muchas veces nuestras debilidades? Las conoce muchas de las veces cuando nosotros oramos. Hay gente que para orar, hermanos, para orar sus oraciones íntimas, privadas, aquellas oraciones que son entre él y Dios, hay gente que se pone a vociferar y a gritar, y así como aquel fariseo que oraba en el templo y le decía, Padre, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, malos, adúlteros, pecadores. Ni siquiera soy como ese publicano que está allí. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Y oraba así, a voz audible y fuerte. Y el Señor dice, no, este no sirve, dijo el Señor. El publicano oraba para sí sin atreverse a levantar el rostro hacia Dios y di, Dios, sé propicio a mí, pecador. El Señor Jesucristo nos enseñó que cuando nosotros oráramos, hermano, usted tiene que aprender. A los nuevos creyentes, por eso yo he dicho siempre, a los nuevos creyentes siempre hay que doctrinarlos, siempre hay que enseñarles, siempre hay que ilustrarles el camino, porque muchas de las veces no saben. Y por no saber, hermanos, a veces cometemos errores que pueden ser graves espiritualmente hablando. El Señor nos enseñó en su palabra a nosotros que cuando oráramos, Él dice, tú pues cuando ores, entra en tu aposento, dice la Escritura, y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto. Amén. En secreto es solo usted y Dios. Dios puede leer su mente, no es necesario que usted esté hablando por su boca. Porque si usted habla por su boca y sus labios, Satanás puede tener puestos sus oíditos ahí y decir, jaja, ya sé dónde está tu debilidad, ya sé de dónde te agarro. Y la Escritura nos dice a nosotros, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, Dios, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. ¿Sí? La Escritura nos enseña esto. Dios es el que ve en lo secreto. Amén, hermanos. Usted debe aprender eso. Y no necesita estar vociferando tanto, hermano. Dios sabe, Dios conoce, Dios entiende, Dios lee los pensamientos. Entonces, hermano, la potestad sobre estas plagas las tiene Dios. Y esto, pues, Dios tiene el poder también sobre otras plagas. Mire Apocalipsis capítulo 16 y el versículo 9. El que ya leímos anteriormente este texto, creo, 16:9 de Apocalipsis, dice, y los hombres, amén, 16:9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Amén. ¿Quién tiene el poder sobre las plagas? Allá en Egipto,
decían, orá Moisés a Dios para que quite estas plagas, que quite las ranas, que quite los piojos, que quite las moscas, que quite esta mortandad, que nos devuelva el agua, etcétera, etcétera, porque Dios tiene el poder sobre las plagas, pero la gente no quiere humillarse a Dios. Ya sabe que Dios tiene el poder y Dios hace una demostración de su despliegue poderoso que Él tiene, pero ni aún viendo el poder de Dios con sus propios ojos de carne, aún viendo el poder del Señor, aún viendo la pandemia, aún viendo la epidemia, aún viendo todo esta situación, hermano, aconteciendo en el mundo, la gente no quiere arrepentirse. No quiere volverse del mal camino. Quieren seguir siempre haciendo lo malo ante sí mismos, hermano, y delante del Señor. Entonces, hermano, ningún ser humano también tiene poder sobre estas plagas. Entonces, hermano, pues la Escritura cierra en los versículos 20 y 21 de Apocalipsis capítulo 9 y dice el Señor: y los otros hombres, dice, que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, dice el Señor. El ser humano peca delante de Dios y hace lo malo ante el Creador y quiere ser sin culpa y no ser castigado. La Escritura dice que la justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, terminamos aquí la escena número 1 de Apocalipsis en lo que refiere a la sexta trompeta. Dios mediante, el día de mañana, Dios mediante, estaremos iniciando la escena segunda de esta sexta trompeta que nos abarcaría del capítulo 10 en adelante, hermanos. Damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes que nos han concedido este momento de bendición, de haberle predicado lo que es la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y tenemos como objetivo, como propósito, que usted reflexione, que usted recapacite, que sepa que Dios lo ama. Dios no quiere matarlo, o sea, Dios no quiere su mal. Dios quiere que usted sea salvo, que usted venga al conocimiento de la verdad de Él, pero resta en usted si usted decide obedecerle o no al Señor. Dios lo ama y Él está esperando por usted para que usted se vuelva hacia Él. Iglesia de Cristo, reanima tu alma.